Bueno, muy bienvenidos a todos. Vamos a tener ahora, de acá hasta las 11, un viaje por la innovación. Ya estamos todos presentados, pero quiero contarles un poco del contexto, ¿no? Del contexto en el cual llegamos a esta charla. Hace poco más de 6 meses, empezando a hablar con el equipo de Vistage, dicen, queremos hablar de innovación, queremos hablar de ejes disruptivos. El escenario era muy Argentina explícita, ¿no? Era un escenario completamente distinto. Hoy, en minutos nada más, cuando estamos acá trabajando y cuando vamos a hablar de futuro y de otras realidades, en minutos el ministro Duhovne va a dar una conferencia de prensa para hablar de déficit fiscal, pero la gente quiere respuestas por el tema del dólar. Ustedes que tienen pymes dicen, bueno, ¿cuánto va a estar el dólar? Que es la pregunta más frecuente que en los últimos minutos / horas nos están haciendo. Y ahí tenemos también la respuesta, ¿no? Porque cuando uno miraba los análisis que había, y esto también tiene que ver con emprender, innovar en la Argentina, las proyecciones decían que a diciembre íbamos a estar en 23 pesos por dólar. Ayer estamos a 23 pesos por dólar. Las proyecciones dicen que la inflación va a estar en torno al 15%, esto es la meta de inflación del gobierno nacional. La realidad dice que esa meta es incumplible. En este escenario, y después vamos a tener espacio también para preguntas de coyuntura, en este escenario queremos tomarnos un respiro y empezar a hablar de proyectos y hablar de innovación. La dinámica va a ser de una charla inicial de 10 minutos de cada uno de quienes me acompañan aquí. Ustedes sumen preguntas, súmense a la mesa porque siempre es más rico saber también qué les interesa y si tienen preguntas de coyuntura también podemos responderlas en un rato. Pero ahora le voy a dar el pie a nuestra primera disertante, a María Eugenia Estensoro. Ya la presentación la tienen, pero tengo un dato para contarles, un dato que fuimos buscando. No solo es autora de Argentina Innovadora junto con Silvia Neistat, sino que disfruta. Digo, ella cuando habla de la pasión de los emprendedores, en su momento, hace más de 20 años, justo 20 años que se fundó Endeavor, ahí dijo, vamos a generar una nueva era, una nueva generación de empresarios, y esa semilla finalmente prosperó. Realmente gracias, José. Fue milagroso, ¿no? Porque nos propusimos hace 20 años al fundar Endeavor, que fue realmente el startup de Endeavor Global, se hizo en la Argentina, y nos propusimos conscientemente incubar una nueva generación de emprendedores, empresarios éticos con una visión global, que crearan riqueza y trabajo de calidad para la Argentina y que compitieran en el mundo. Esto era en el 1998, después pasó todo lo que conocemos en el país. Lo de hoy es una crisis menor con todo lo que vivimos en los primeros años de Endeavor y realmente lo logramos. Hay muchas multinacionales argentinas como Globant que fueron apoyadas por Endeavor, que tiene un sistema en algunas cosas parecidos a Vistage, ¿no? Y bueno, quiero agradecer a Vistage por esta invitación, por poder estar acá y también por integrar este panel con gente que aprecio y valoro muchísimo. Y tengo un hermano, Jorge, que es chair de Vistage en Córdoba, fue uno de los iniciadores de Vistage en Córdoba, y siempre me ha contado del método o la tecnología Vistage, y que me parece que debe ser maravilloso para un emprendedor o para un empresario poder tener una suerte de coach o de entrenador personal con quien pelotear sus problemas y que a veces hasta debe hacer de psicólogo de negocios, me imagino. Y lo más importante, tener ese grupo de pares donde contar tus logros, pero también las cosas que te dan miedo. Y esta cultura colaborativa de trabajo en conjunto, de no estar ahí solo viendo cómo hago, sino de trabajar en red y en equipo, es realmente una de las innovaciones más importantes, una de las claves de la innovación y de la cultura emprendedora del siglo XXI. Así que lo que ustedes están haciendo ya es innovación. Innovación no es solo tecnología. Y bueno, yo no tengo una pyme, no sé mucho de tecnología, ¿no? Entonces dirán, ¿qué hace ella acá hablando con...? Y creo que ha sido por el libro Argentina Innovadora que escribimos con Silvia Neistat, y que hace 2 años quisimos escribir esta obra porque nos dábamos cuenta que si bien los diarios y las revistas y La Nación hace un trabajo increíble, y sobre todo Martina y José, en difundir
a todos estos emprendedores y muy innovadoras que tiene la Argentina, pero nadie había como hilado qué significa esto. Y la realidad es que hace 20 años, cuando el país cayó en una crisis terrible, se encerró sobre sí mismo, entró en default, no tenía financiamiento externo, no entrábamos en ninguna calificación internacional, una nueva generación de emprendedores científicos y creativos en la Argentina decidió, tenían 20 años en ese momento, hoy rondan los 40 y pico, 50, muchos de ellos, decidieron que ellos querían ser protagonistas de la gran revolución tecnológica que nació a finales de los 90. Y lo más extraordinario es que muchos de estos emprendedores, y Globant es un gran ejemplo, crearon las grandes multinacionales de tecnología de Latinoamérica, se destacan en Latinoamérica como algunos de los mejores emprendedores y empresas de la región, y muchos ya tienen competitividad mundial. Y este camino que ellos hicieron contra viento y marea, a mí me parece que nos muestra un camino a los argentinos, que estamos siempre más mirando al pasado y los obstáculos de por qué no se puede, y estos jóvenes, en un país que fracasaba, decidieron saltar por encima de todas las barreras mentales que desde hace décadas yo creo que nos aprisionan y empezaron a vivir en el mundo del siglo XXI. Cuando empezamos esta investigación con Silvia Neistat, hace 2 años, el tema de la innovación era algo de nicho. Lo estábamos hablando antes de venir acá con los panelistas, ¿no? Era una cosa de tecnólogos, de nerds, tal vez le interesaba a Néstor, pero no era mi tema seguro. Pero hoy está en todos lados. Hablamos de los autos sin chofer, de la inteligencia artificial como cosa cotidiana. Sabemos que en poco tiempo es probable que muchos de los trabajos y oficios que conocemos desaparezcan a raíz de la automatización. También leemos notas donde dicen que los bebés del futuro se van a fabricar en laboratorios y tal vez no va a ser necesario tener sexo. Es un profesor de Stanford, nos decía el año pasado, que es probable que en 20 años no haya que tener sexo para tener hijos, lo cual sería una desgracia, pero parece que puede ser así. Uno va a ir a una clínica genética y del tejido de la piel se pueden hacer embriones y nos van a mostrar, o les van a mostrar a las jóvenes y jóvenes de ese momento una bandeja con unos 100 embriones, el más inteligente, el más lindo, con potencial para el deporte, lo que uno quiera, y los padres van a seleccionar el bebé de sus sueños. Bueno, eso ya está, ese es el mundo en el que estamos. Leemos de esto todo el tiempo, pero a mí me da la impresión que todavía consumimos esta información, la mayoría de los argentinos, como si fueran cosas de ciencia ficción que ocurren en otro planeta, que no nos van a afectar. Y la realidad es que esa realidad es el mundo en el que nosotros estamos viviendo y que es un mundo que nos va a afectar a todos, como profesionales, como empresarios, como padres, y del que tenemos que tomar conciencia. ¿Y qué significa esto? Me gustaría primero darles, después me han pedido que hable más de cosas concretas de todos los días, pero ¿qué significa para nosotros? La humanidad está entrando en una nueva civilización, no es solamente un cambio tecnológico. Somos protagonistas con todo lo bueno o lo malo, pero realmente, así como uno dice, ¿cómo habrá sido el paso de la civilización agrícola a la civilización industrial? Bueno, nosotros estamos en el medio del salto de la sociedad industrial, que ya ha quedado atrás, ¿no? Los que sueñan con volver a ser la Argentina de 1950 con las empresas, bueno, ese mundo ya terminó, ¿no? Nosotros estamos en el medio de un gran cambio de civilización, y los países que no logren insertarse en la economía global basada en el conocimiento y la innovación científica, tecnológica, van a quedar a la deriva. Entonces, como nación, esta tendría que ser prioridad en la agenda del país. Y como profesionales y como empresarios, pymes o grandes, de todos los niveles, también tenemos que tener conciencia del contexto en el que estamos viviendo y actuar en consecuencia.
¿Qué podemos hacer desde la Argentina, uno podría decir, ¿no? Pero bueno, este fenómeno ya se estudia, ya se sabe desde hace 30 años. Y hay países, que eran países muy poco desarrollados, que tomaron cartas en el asunto. Como puede ser el caso de Israel. La gente iba a Israel hace 20, 30 años a ver los kibbutz, donde se cultivaban naranjas y flores. Ese era el gran invento israelí. Hoy son líderes en tecnología, tienen más empresas de tecnología que cotizan en Wall Street que Francia, Inglaterra, Japón, y tienen un PBI en medio del desierto similar al de Europa, al de los países europeos. Corea del Sur, un país pobrísimo hasta los años 50, hoy también lidera en ciencia y tecnología, y el 70% de sus exportaciones son de alto valor agregado. Y otro ejemplo increíble es China. China, un país donde hasta hace 40 años se morían de hambre y hoy disputa cabeza a cabeza con Estados Unidos los avances científicos y tecnológicos, y ha sacado a 800 millones de personas de la pobreza. A mí no me gusta la dictadura china, pero hay que reconocer que leyeron esta información de que estamos entrando en una nueva civilización, la entendieron y tomaron medidas para ser protagonistas. Y yo digo, lamentablemente se cree que dentro de una década o dos van a ser la primera potencia mundial. La buena noticia, y es lo que refleja el libro Argentina Innovadora, es que la Argentina tiene todo para convertirse en un país que sea el polo de tecnología e innovación de Latinoamérica. Podemos ser como Israel es en Medio Oriente o Corea del Sur en Asia. La Argentina podría ser el gran polo de innovación de Latinoamérica si nos lo proponemos. Y acá hay muchos casos de argentinos que ya lo hicieron. Querría dar algunos casos que tal vez no son tan conocidos, porque ustedes dirán, bueno, yo no sé, vengo de una provincia, no se puede, ¿no? Uno de los casos que más nos impresionó fue el de CITES. CITES es la primera incubadora de ciencia y tecnología privada de Latinoamérica y está ubicada, ¿saben dónde? En Sunchales, Santa Fe, un pueblo de 25.000 habitantes en medio de la Pampa gringa. Hoy hay investigadores y científicos y emprendedores de Buenos Aires, del Instituto Leluar, del CONICET, de Bahía Blanca y de distintos lugares del país que se están mudando con sus familias a Sunchales para incubar sus proyectos que están pensados para la economía global, y se están mudando a Sunchales, 25.000 habitantes. Entonces, lo que muestra este estudio que hicimos, este libro, que es además entretenido, es que si uno tiene la visión, uno lo puede lograr. Y algunas, tal vez, lecciones que nosotros vimos que caracteriza a estos emprendedores científicos y creativos que decidieron ser protagonistas del mundo en gestación desde la Argentina, porque lo interesante es que no se fueron a vivir a otro país. Hicieron todo esto desde la Argentina con todos sus problemas cotidianos. Bueno, la primera cosa que les quiero decir es que innovación no es solo tecnología. Y les quiero contar el caso de Vanessa Durán. Vanessa es una mujer del Chaco que hace 18 años decidió crear una empresa de venta de billutería a través del método de venta directa para mujeres de bajos recursos. Bueno, la verdad que parecía un proyecto, tal vez le iba a alcanzar para vivir ella y ayudar a su familia. Empezó con 100 vendedoras. Después, como fue creciendo, se mudó a Córdoba. Tuvo que tomar la decisión de trasladar a toda su familia del Chaco a Córdoba. Hoy tiene 20.000 revendedoras en todo el país, factura 120 millones de pesos y se ha mudado a Miami, también con sus hijos ya grandes que trabajan con ella, porque lo que quiere es internacionalizar su empresa. Pero una de las cosas que ha descubierto es que para crecer hay que empoderar a las personas que trabajan con vos. Entonces tiene un programa que se llama Viajando por el Mundo con Vanessa, y donde lleva a sus revendedoras a viajes a distintos países. Por ejemplo, cuando fueron a Estados Unidos, dice que era impresionante a mujeres que si fueran al consulado de Estados Unidos no les darían una visa.
bueno, acompañadas por ella, todas pudieron hacer el pasaporte primero, sacar la visa y viajaron a Estados Unidos. Estas mujeres no podían creer el mundo que se les abría. Eso también es innovación, atravesar las fronteras personales, ¿no?, y geográficas que necesitamos para crear cosas nuevas y diferentes en nosotros y en lo que manifestamos hacia afuera, ¿no? Eso es innovación. Una buena introducción por parte de María Eugenia Estensoro, y ni que hablar del caso de Vanessa Durán, que en la base de la pirámide, donde muchos directamente no miran, ella se metió y a fondo. Ahora los 10 minutos que vienen son de Martu Rúa. Martu, aparte de la presentación formal que recién recibimos, tiene un perfil que busca, dice, me gustan muchas cosas, me gusta generar relaciones verdaderas con las personas que elijo y me eligen para trabajar. Y me consta que hace eso una filosofía que también investiga en el día a día, ¿no, Martu? Fuiste a buscar eso en mi sitio, Sí. porque no lo digo hace muchos años, pero está en forma algún parte lado. de tu filosofía. Es verdad. Y también de la filosofía que queremos contagiar. Así es. Bueno, muy buenos días. Es un placer estar esta mañana con ustedes. Es un honor tener a estos compañeros de panel. Cuando pensaba la invitación de Vistage a participar de esto, decía, ¿desde dónde? Les voy a hablar yo. ¿Desde dónde? Y bueno, mirando para atrás los 18 años de trabajo, lo que hago es buscar historias, que son las historias de ustedes, y son las historias de los ejecutivos globales y locales. Tengo esta suerte de trabajar de lo que amo y de poder ir a la Fundación Equidad y maravillarme cuando están reciclando una computadora, o estar en Estonia, como estuve hace unos meses, y hablar con la ministra de Pymes de Sudáfrica y que me cuente cómo los emprendedores con los que trabaja son la primera generación que no es esclava. O tengo la posibilidad de irme mañana a Silicon Valley, como me voy una semana a vivir en la NASA, en Google, en Facebook, en Singularity y en Stanford durante una semana. Y cada vez que vivo esas cosas digo, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Cómo lo cuento? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, con los argentinos? ¿Qué tiene que ver esto con los ejecutivos, con las personas que tienen una pyme? Y esto de hacer entrevistas hace que pueda visitar y espiar las empresas. Porque está lo que te cuentan, está lo que te dice, está lo que te dice que le dijo la piba de comunicación que te diga, y vos te das cuenta cuando es un cassette y cuando hay un algo. Y también está todo esto que puedo ver y que pude palpar estos años. Entonces, desde ahí dije, les quiero contar cuáles son las cosas que veo que no posibilitan la innovación en los procesos diarios y otras que sí la posibilitan. Todos los ejemplos que diste, María Eugenia, me servían para bajar un montón de conceptos, así que los voy a ir bajando, pero desde ya que innovar no es solo tecnología, ¿no? Esto ya lo saben. Está buenísimo que tengamos a locos como Elon Musk mandando estos cohetes al espacio y estacionándolos en el medio del océano, pero innovar es mucho más que eso. ¿Qué más es innovar? Innovar es mirar los procesos diarios, porque si no, compramos pochoclo y miramos cómo él manda los cohetes y ya está. Sin embargo, parece que innovar ahora ya no es un nicho, ya no es del famoso departamento de sistemas con el que laburábamos hace 20 años, sino que la innovación es cross, se metió en todo lo que hacemos. Y hay muchos enemigos de la innovación, muchos enemigos diarios. Un gran enemigo que tenemos, y sobre todo las empresas y las pequeñas y las medianas, es esperar un momento ideal para ponernos a innovar. Cuando no haya un incendio, básicamente, cuando ya no haya goteras. Entonces, o sea, eso en Argentina no se podría. Y yo te diría que no arrancás. No arranca. Si llegás a esperar a que en casa no haya goteras, esto me lo dijo un ejecutivo y me resonó tanto, me dijo, ¿sabés lo que pasa? Yo tengo que estar arreglando la gotera mientras pongo el panel solar. Es como que tenemos que lidiar con el pasado mientras construimos el futuro, y ahí nos toca bailar a nosotros, a los argentinos. Entonces, si esperamos el momento ideal para ponernos en movimiento, no va a pasar. O sea, el momento eureka es un mito. Esto de que va a haber un momento de inspiración divina donde el dólar no va a estar a 23 mangos, parecería que no va a pasar. Entonces, la propuesta es ponerse en movimiento antes. 8 de cada 10 productos y cosas que consumimos y son exitosas son procesos creativos de perseverancia y resiliencia. 2 palabras también bastante gastadas y que creo que no les damos el valor que tienen. 8 de cada 10. Entonces, poco tiene que ver con ese momento eureka y donde está todo ideal para ponerse a innovar. Y esto es algo que limita mucho la innovación diaria en las empresas.
Otra cosa con la que me encuentro mucho es una especie de fijación funcional. Y esto nos agarra cuanto más grande nos ponemos, cuanto más experiencia tenemos, cuanto más somos el fundador de la pyme, hablamos desde el vos me vas a venir a contar a mí cómo son las cosas. Vos que empezaste ayer, que entraste a mi empresa y tenés 25, 30 años, me vas a contar a mí cómo se maneja esta compañía. Y esto es un gran impedimento para poder mirar los procesos diarios con una mirada nueva. Las personas que están cambiando, y no estoy hablando de Silicon Valley, estoy hablando de las pymes con las que trabajo en Argentina, que les voy a contar algunos casos, es porque se animan a tener una mirada de aprendiz con las miradas de todas las cosas, de todos los días. Gente que dice que se anima a sacar el desenfado, la experiencia y poder mirar un proceso como lo miraría una persona que no lo viene haciendo hace 20 años. Es incómodo, es difícil, pero esto te permite mirarlo de una mirada nueva. Entonces, esto de la fijación funcional, ojo, porque cuanto más experiencia y mejor nos va, más peligrosa es. Que te esté yendo bien y que la curva vaya para arriba no quiere decir que no haya que revisar los procesos y mirar qué está pasando y qué necesita tu equipo. Otra traba que creo que tiene que ver con la diaria es la de subestimar la diversidad. Y lo veo todo el tiempo. Y ahora está un poco de moda y escucho el discurso de la diversidad, lo escucho seguido, pero lo palpo poco. Entonces visito muchas compañías donde la diversidad es una bandera y hasta hay programas, LGTB, autismo en el trabajo, todo buenísimo y lo celebro. Pero en la práctica nos cuesta mucho la diversidad. Y ya ni nos importa que haya papers que nos muestran que las empresas 50% hombres, 50% mujeres tienen hasta 50% mejores resultados financieros. Ahí tienen una ración económica, si quieren, para empezar a nivelar más los equipos. O que los equipos que tienen 30% de mujeres en sus puestos gerenciales también performan mejor desde lo financiero. Es incómoda la diversidad y en los cambios culturales genera muchísimos conflictos. Lo deben estar viviendo, ¿no? Lo estamos viviendo todos, pero es creativa, es innovadora, es la manera de innovar. Entonces creo que ahí también tenemos un largo trecho por recorrer desde la diversidad real en el trabajo. Vamos por la positiva. ¿Qué es lo que nos motiva y qué es lo que les motiva a las personas que trabajan con ustedes? Hay un economista que se llama Daniel Pink, que me encanta, que escribió Drive, ahora escribió When, que también se los recomiendo, que tiene que ver con el timing para hacer las cosas, pero Drive es mi Biblia. Y el tipo dice que lo que nos motiva a las personas son tres cosas, que son el propósito, la autonomía y la maestría. No puedo estar más de acuerdo y cada uno se puede desdoblar tanto y tiene tanta tela para cortar. Vos hablabas, María Eugenia, de la autonomía que les daba Vanessa a sus revendedoras y cómo las empoderaba para no ser ella la que lo contaba. Entonces creo ahí la invitación es a pensar qué autonomía podemos darle a la gente con la que trabajamos. Muchos me dicen, bueno, yo no tengo mucha autonomía para dar porque nuestro proceso es meter el tornillo acá, sacarlo de allá. Siempre hay lugares para dar autonomía. En la tarea, en el equipo, en el tiempo. ¿En qué más se puede dar autonomía al trabajo, al equipo con el que estamos trabajando? Vanessa podría haber dicho, quiero que la marca sea yo y poner, más de uno lo hace, ¿no? Y ser la cara y que las mujeres sean simplemente las que hacen que las cosas ocurran. Pero ella las empodera y les permite ser ellas su propia compañía, su propia marca, su propia empresa. Entonces, nos motiva la autonomía. A la gente con la que ustedes trabajan los motiva la autonomía. Las motiva el propósito. Y esto también está trillado, pero también es la que va. El propósito, ¿para qué hago lo que hago? ¿Para qué hago lo que hago? Y esto ya no se lo pueden preguntar solo las grandes compañías, sino que nosotros nos lo tenemos, bueno, ustedes también son grandes compañías, estoy hablando, ¿no? de los unicornios, de los grandes, pero nosotros, ¿para qué hacen lo que hacen? Hace poco estuve en Misiones con Familia Bercomat. ¿Hay alguien de Bercomat acá, por las dudas? ¿No? Son de Posadas y ellos lo que hacen es vender revestimientos y venden inodoros, todo lo que tiene que ver con arreglar la casa, desde revestimientos, azulejos, ¿no? Y se pusieron a reescribir la misión de la compañía con todos sus empleados. En un momento fue ser el mayor vendedor de... Y hoy es, creamos proyectos de vida juntos. Ustedes me dirán, mirá, qué lindo, qué utópico también. Pero ellos cuando se pusieron a ver cómo llegaban las personas a comprar, empezaron a pensar cómo vamos nosotros cuando llegamos a comprar azulejos o revestimientos.
Peleado con nuestra pareja, seguro, porque uno quiere un azulejo y el otro. Llegás con menos presupuesto al que necesitás, porque el baño sale una fortuna hacerlo de vuelta, ya saben. Pero también llegás con una ilusión, que no tiene que ver con remodelar el baño, sino con vivir en un lugar que me haga más feliz. Entonces hoy su propuesta como pyme argentina, que están en muchísimas provincias del interior y del norte del país, tiene que ver con armar proyectos de vida juntos. Entonces, armar un propósito ya no es cuestión de pocos y no es una opción. No es una opción no saber para qué hago lo que hago. Las generaciones nuevas nos exigen aparte. Si ustedes se ponen a trabajar con chicos ahora, vos no podés ir y decirles el qué, el cómo y el por qué, como me decían a mí a los 18. Me decían lo que tenía que hacer y el por qué a veces, muy rara vez me enteraba por qué estaba haciendo lo que hacía. Hoy el por qué es lo esencial. Después vemos el cómo y el qué ya casi es anecdótico. Entonces, ¿por qué hago lo que hago? Tenemos autonomía, tenemos propósito y también maestría. Y maestría tiene que ver con esta era del aprendizaje permanente, con eso que están haciendo ustedes hoy acá, que están invirtiendo su mañana en venir a escuchar y ver si se pueden llevar algo. Y esto es lo que también buscan las personas que trabajan con ustedes, un aprendizaje permanente, donde ya no los que tuvimos la suerte de poder estudiar mucho, lo hicimos en un momento de la vida, sino que ya es parte de la diaria. ¿Cómo hacemos para meter un poco de aprendizaje en las cosas de todos los días y que nuestro equipo sienta que está aprendiendo? Otras cosas que impulsan la productividad y la innovación tienen que ver con, y si quieren ya se la hago más concreta, con las reuniones. ¿Cómo son sus reuniones? ¿Están optimizando el tiempo o tienen una reunionitis crónica? ¿Cómo son las reuniones de sus compañías? ¿Son reuniones donde se generan relaciones y donde se extienden, se conocen más las personas? ¿O vamos a perder el tiempo y a mostrar al equipo gigante que tengo y a pavonearnos entre nosotros y a mostrar cómo vamos con el plan anual, ese incumplible que muchas veces tenemos? Entonces, me parece que hay un montón de tips. Después, si quieren, José, en el momento de las preguntas los desagregamos, pero hay muchísimo para mejorar esos momentos. Porque en reuniones, en calls y en esas cosas es como que se te va la diaria. Y es cuando le preguntás a la gente por qué se va, y se va por la burocracia, se va porque está podrido, de que siempre lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos hacer también para mejorar las cosas diarias? Puede ser algo relativo a las reuniones. Y 9 de cada 10 se van por su jefe también, ¿no? Sí. Eso no es empírico, sino que forma parte de la realidad y las investigaciones. Cuando Martu habla de reunionitis, tampoco lo dice desde un aspecto cualitativo, sino una investigación que cuánto tiempo llevó los distintos tipos de reuniones, las distintas cuestiones. Sí, hay muchísimos tipos de reuniones distintas, pero se pierden millones y millones de dólares por las reuniones poco efectivas a nivel global. Les voy a hacer 3 preguntas para jugar un poco con la mano y para entender cómo lo ven ustedes. ¿Cuántos de ustedes están pendientes en estas horas por el valor del dólar? Pocos, me sorprendieron. ¿Cuántos están pendientes por la inflación y el incremento de los costos? Ahí va creciendo. Ahí se complicó. ¿Cuántos de ustedes dedican 2 horas por semana a la innovación? Más que al dólar, alguien me está mintiendo, me parece. Pero después vamos a seguir con las preguntas. O por ahí fue timidez por la primera pregunta, ¿no? Ahora les voy a contar una historia. Recién ellas les contaban historias de las que investigaron, historias que buscaron, pero como sabemos que son un poco escépticos porque la viven en la diaria, bueno, no queríamos contar solo nosotros lo que vemos, sino queríamos que alguien que la vivió nos cuente cómo fue esto de salir de la frontera de las pymes o de las pequeñas y medianas empresas para convertirse en una grande. El entramado local muestra 99% de empresas que son micro, pequeña y medianas. Cuando uno dice cuáles son unicornios, cuáles son compañías argentinas que valen más de 1.000 millones de dólares, alcanzan los dedos de las manos. Cuando mirás el entramado son 853.886 unidades económicas a nivel país. Y para que se den una idea, en los últimos 10 años se crearon y murieron más de 500.000 quits. Esa es la realidad, ¿no? La otra realidad de las empresas locales. Y por eso nos acompaña aquí Néstor Nocetti. Néstor es uno de los 4 cofundadores de Globant. Uno es de Tandil, 3 son de La Plata. Un día se unieron, un día dijeron, queremos hacer una empresa que piense en el mundo. Y así llegó esta historia que en pleno
contexto difícil, plena situación donde estaba la crisis global, donde el juez Tomás Griesa decía, che, ¿qué voy a hacer con la Argentina? Ellos tocaban ahí la campanita nada más y nada menos que en Estados Unidos. Néstor, tus 10 minutos. Gracias, José. Y gracias a todos, a Vista sobre todo por la invitación. Escuchaba atentamente lo que decían las panelistas y me resonaba todo lo que decían absolutamente, que muchas veces sin pensarlo o digamos así medio de cara dura lo fuimos haciendo a lo largo de este tiempo. Globant es una compañía que nació 4 personas, tuvimos la idea en el 2003, nos conocíamos desde antes, nacimos en el 2003, nos conocíamos desde antes, con 2 de los socios, yo me conozco desde los 18 o 20 años, y con el tercero lo conocimos un poquito alrededor del 2000, en plena crisis. En el 2013 estábamos todos trabajando en cuasi relación de dependencia. En esa época en Haití era muy común facturar, digamos. Tenía mi talonario de 400 facturas, digamos, una tras de la otra a la misma compañía. Y decidimos empezar a hacer una compañía que hiciera servicios profesionales de desarrollo desde Argentina para el mundo, apalancados un poco en la experiencia que habíamos tenido viajando y trabajando en otros lugares. Yo trabajé mucho tiempo en Chile y en Uruguay. El resto de mis socios trabajaron desde Estados Unidos hasta Venezuela, hasta Ecuador, en el medio de la selva. Y decidimos comenzar desde Buenos Aires una compañía que hiciera eso, que era lo que sabíamos hacer. Teníamos un par de cosas claras. No queríamos pasar lo mismo, o sea, que nuestra gente pasara lo mismo que nosotros estábamos pasando en ese momento. Sabíamos que íbamos a trabajar con todos temas de talento y empezamos una empresa en donde le dimos muchísimo foco a la gente. Yo siempre digo que lo que tenemos son 2 tipos de clientes. Uno, lo que tiene todo el mundo, que nos trae el pan de cada día, que hay que venderlo y ejecutar. Y los otros, en nuestro caso, es el talento, es la gente. Nosotros estamos completamente siempre creciendo, tenemos una visión muy federal, probablemente porque, como bien dijo José, no somos ninguno es porteño, digamos, y venimos de una ciudad, particularmente de La Plata, que siempre fue un satélite de Buenos Aires, y con esa visión comenzamos Globant. 2 de los socios más dotados para el tema comercial agarraron una valijita y la primera innovación que hicimos dijimos, no vendamos en Argentina, cero venta en Argentina. Porque no te pagan, porque te caminan, porque haces las cosas, las haces bien, te buscan el pelo al huevo y nunca te terminan pagando nada. Agarramos nuestros ahorros, avión, y se fueron a golpear las puertas de amigos que teníamos en Estados Unidos y en Inglaterra, esencialmente, que habíamos conocido todos a lo largo del tiempo de trabajo. Y así empezamos con con los primeros clientes. 2 nos quedamos aquí, más dotados para operaciones, digamos. Eso es una cosa súper importante dentro del Globant inicial, digamos. Somos 4 fundadores, todos muy complementarios. Probablemente por eso no necesitamos, o hasta ese momento no necesitamos apoyo de organizaciones tipo Vistage, en el sentido de que cada uno sabe cuál es el rol y se apalanca y se ayuda mucho en el resto de los socios. Nos quedamos 2 de ellos, nos quedamos aquí en Argentina trabajando, digamos, con los pequeños primeros trabajos que tomamos. Al fin del 2003 conseguimos nuestro primer cliente grande, que era lastminute.com, una compañía inglesa, y con una típica digamos, dinámica que sigue existiendo dentro de Globant, nos llaman nuestros 2 socios que estaban afuera y nos dicen, tenemos 2 noticias, una buena y una mala. Era 17, 18 de diciembre del 2003. Bueno, díganos la buena. Bueno, nos compran servicios para poder trabajar acá en Inglaterra, tenemos que traer gente para comenzar a trabajar, digamos, haciendo soporte de las operaciones, digamos, de los servidores que ellos tenían, y el resto del tiempo, cuando los ingleses se van al bar a las 6 de la tarde, hacían handover para Argentina, que está 4 horas adelantada. Eso es una ventaja en nuestra industria que tiene Argentina. El time zone está a medio camino entre Europa y Estados Unidos. Y nosotros desde Argentina les damos servicio de mantenimiento de los websites en forma remota.
Bueno, perfecto, excelente. ¿Y cuál es la mala? Que tiene que estar acá el 1 de enero, el 2 de enero, digamos, ¿no? Faltaban 2 semanas. Entonces empezamos corriendo a buscar gente con doble ciudadanía, que es un poco la idea que era. Armamos una compañía en Inglaterra, los tomamos en Inglaterra como personal de relación de dependencia, y ellos, muchos chicos, porque eran extremadamente jóvenes, empezaron a trabajar allí. Una locura total, digamos, si uno lo piensa, digamos, en frío, pero es algo, digamos, bastante usual y que de la misma manera por ahí sigue pasando todavía dentro de la empresa. Otra de las cosas que hicimos, ya habían pasado un par de años, en realidad, si bien acá en Argentina te caminan y por ahí te pagaban en ese momento a los 90 días, los ingleses por ahí lo hacían a 60. Y la verdad que todos sabemos que en los servicios profesionales a la gente hay que pagarla al mes. Es imposible no pagarla al mes y tu proyecto probablemente dura 3-4 meses. Y de ahí todo el tiempo después de espera para poner la factura y cobrarlo. Una de las cosas que hicimos fue, nos fuimos a vivir a Inglaterra, 6 meses cada uno, con toda su familia, digamos, a un departamento para asegurar que las facturas lleguen a tiempo y que en los medios de pago que tenía esta compañía, que nos pagaran en tiempo. Esa fue una forma de poner en caja, y también hay que hacerlo, digamos. Cada uno de los 4, durante 6 meses cada uno, nos relocamos a otro país, digamos. Por supuesto, digamos, hay países mucho más feos que en Londres para estar viviendo, digamos, ciudades mucho más feas, pero esencialmente el trabajo que teníamos era ese. A lo largo, más o menos por esa época, empezamos a pensar que necesitábamos mucho más capital de trabajo y era difícil conseguirlo acá en Argentina, incluso en Londres también, que teníamos gente allí. Y empezamos a pensar en abrir la compañía para tener inversores externos por primera vez. Era alrededor del 2004, por ahí, y teníamos un amigo que nos estaba haciendo... Claro, viene el inversor y te dice, bueno, mostrame un plan de negocios, lo cual no teníamos, porque de verdad, digamos, nosotros éramos más tipo verdulería, sabíamos lo que teníamos que comprar, a cuánto venderlo y operarlo, digamos. Y siempre invertíamos todo lo que hacíamos. Bueno, nos ayudó a armar una especie de plan de negocios. Ese mismo amigo nos presentó con Endeavor y me acuerdo que en uno de los slides había puesto, fueron elegidos emprendedores Endeavor en el 2004. Claro, estábamos en el proceso y nuestro amigo estaba convencido de que nos iban a elegir y resulta que esa misma presentación después se la mandamos a Endeavor. Con lo cual no cayó demasiado bien que cuando nos estaban evaluando para ser emprendedores, que diga que ya éramos emprendedores. Eso debe haber influido digamos, por supuesto, en el rechazo. Nos rechazaron, nos dijeron que éramos unos arrogant.com entrepreneurs, con lo cual, digamos, unos emprendedores.com arrogantes, con lo cual se equivocaban en la parte del .com, porque en realidad nosotros teníamos una compañía de servicio profesional real, del mundo real, ni nunca fuimos una .com. Al año siguiente, bueno, nos aceptaron como emprendedores Endeavor, digamos, pasamos y desde ese entonces somos, y colaboramos mucho, nos gusta mucho participar, creemos mucho en la comunidad y en empoderar a la gente. Tengo 1000 ejemplos, quiero ir a hacer un par más. Ya cuando estábamos como en la segunda ronda de inversores internos, empezamos a pensar, recibimos una propuesta económica interesante para que nos comprara la compañía, una compañía de afuera. Y bueno, y eso nos hizo pensar cómo queríamos hacer en el futuro, porque uno siempre normalmente está pensando, con suerte, 2-3 años a vista, y de repente que te digan, bueno, te compran la compañía por una suma interesante, nos hizo pensar muy bien qué es lo que queríamos hacer. No a 2 años, sino a 5 o 10 años. Era alrededor del 2008, por ahí. Lo pensamos, hablamos con los inversores, teníamos unos inversores americanos, y nos dijeron, no, ustedes muchachos, bueno, de una manera u otra medio nos dimos cuenta de que podíamos seguir con la compañía creciendo, pero que claramente una forma para poder sacar, digamos, a los inversores
Y para poder terminar, digamos, como salida, era o venderla mucho más adelante o ir a la bolsa, ir a público con la compañía. Cosa que se había hecho, creo que cuando empezamos, me parece que ya Mercado Libre era pública, siempre fue como un faro, como una guía para nosotros. Pero no había muchas más compañías, creo que no había ninguna en Latinoamérica que no fuera Meli, Mercado Libre. Hablamos mucho con Marcos, también que los conocemos a través de Endeavor, por supuesto, y decidimos, bueno, contratar a una persona, un CFO, que nos ayudara, digamos, en ese proceso. Contratamos se llama Alejandro, sigue siendo nuestro CFO, en ese momento era CFO de Microsoft Conosur. Entonces lo llamamos, qué sé yo, y en la entrevista nos decía él, bueno, ¿y qué es lo que esperan usted que yo haga, qué sé yo? Y le dijimos, bueno, ir a público a Estados Unidos. Y Alejandro después nos cuenta y dice, lo primero que pensé, todos estos pibes están re locos, digamos. O sea, eran 2008, alrededor de 500 personas, una cosa por el estilo. Y pensar en salir de Argentina público a Estados Unidos era como bastante arriesgado, digamos. Pero sin embargo aceptó, algo lo debemos haber convencido bastante bien, aceptó, se subió al equipo y otra de las cosas que hicimos para ese entonces fue, la gente tiene que entender, nuestra gente tiene que entender el negocio. O sea, muchas veces el programador está totalmente lejos de entender cuál es el negocio en el cual nosotros estamos. Si bien nosotros desarrollamos productos de software para nuestros clientes, no entiende el negocio en sí de Globant, o no entendía. Entonces decidimos, bueno, hagamos una cosa, hagamos reuniones trimestrales, por quarter, y mostrémosle abierto todos los números a la gente, hasta el EBITDA, directamente. Que entiendan que cuando hablamos de costo directo, que es de lo que hablamos, que entiendan de por qué tenemos que diluir el SG&A a medida que vamos creciendo, etcétera, etcétera. Por supuesto que hubo una de las personas que inicialmente más en contra estaba, era justamente Alejandro, el CFO, que recién había entrado, digamos. Como decirle al CFO, mostrar a la gente todos tus números, era como algo muy fuerte. Lo terminamos convenciendo, tanto así que Alejandro vino un día y nos dijo, yo entiendo esto, pero veo que hay gente que le falta el background como para poder entenderlo. O sea, le mostramos los números y no lo termina de entender. Voy a empezar a hacer visitas con el equipo de finanzas a las distintas oficinas. Tendríamos en ese momento, estaríamos en 4 países y tendríamos 8 o 10 oficinas. Voy a hacer visitas con el equipo de finanzas para enseñar a la gente, no a todo el mundo, sino a lo que es más el management, no el management, digamos de senior para arriba en la compañía, a enseñar a la gente a entender a leer un P&L, a entender a leer un balance, a que entienda las cosas. Y lo hizo. Y eso nos sirvió para setear metas y para que la gente entendiera por qué hay que cumplirlas. ¿Por qué cuando decimos que tenemos que crecer, cuál es la razón de por qué hay que crecer hasta ese número que dijimos? ¿Por qué tenemos que mantener el margen que dijimos? Eso nos ayudó. Eso lo empezamos a hacer alrededor del 2008-2009. En paralelo, alrededor del 2010, empezamos con la preparación para hacer el IPO. Esto es un capítulo aparte, nos llevó 4 años. En el 2014 salimos a públicos en el New York Stock Exchange. Y a partir de ahí, uno de los problemas que tienen muchas compañías que van a público es el reporting. Uno tiene que contarle a los inversores cada trimestre qué fue lo que resultó, y en base a eso le suben y le bajan el pulgar comprando y vendiendo acciones, esencialmente. Y en Globant, gracias a eso que habíamos empezado, medio sin quererlo, medio, digamos, innovando, haciendo algo distinto, porque no sé si es común en Argentina una empresa privada, nosotros éramos privados hasta el 2014, a que la gente entendiera todos y cada uno de los números. Y nos sirvió perfectamente, porque desde ese entonces la empresa está totalmente alineada y entiende lo que es hacer un reporte trimestral, que cada 3 meses los están evaluando, a ver cómo
cómo cumplimos, digamos, los objetivos que nos pusimos. Néstor, eso es un buen disparador también para seguir ahora con las preguntas a partir del reporte, abrir la información y de infinidad de preguntas que nos fueron llegando en la medida que iban hablando cada uno de ustedes. La primera, María Eugenia, tiene que ver con esto de innovar en un contexto como el argentino, ¿no? Lo que contaba Néstor era justamente de empresas que no miran el país, miran el mundo. Sí. Bueno, tal vez lo más interesante de esta nueva generación de emprendedores como Globant, como Mercado Libre, como Despegar.com y tantas otras, es que crecieron en un país que fracasaba y tuvieron éxito en un país que fracasaba a finales de los 90, el 2001, también cuando explotó la burbuja de Internet y después entramos en este cepo. Y no sé, en lugar de encontrar, y la mayoría de los empresarios en Argentina dijo no vamos a pensar en el largo plazo, no vamos a hacer grandes inversiones, y ellos fueron contraculturales, hicieron todo distinto. Una vez hablando para el libro con Guibert, uno de los socios de Néstor, le pregunté cómo hacían con la coyuntura, que era tan difícil, y decía, nosotros siempre tenemos anteojos bifocales. Con una parte miramos lo que pasa, que hay que atenderlo, pero no perdemos el objetivo de largo plazo, que es ser la mejor empresa de tecnología del mundo. Entonces no hipotecamos nuestro futuro con las decisiones del presente, también como se habían expandido por Latinoamérica y otros países, bueno, ahora ya están en India, tenían los riesgos más diversificados, pero ustedes dicen, bueno, ellos lo pueden hacer, empezaron como una pequeña pyme, 4 socios creo que con $5.000, entonces cómo pensar en grande es un cambio muy importante. Y después quiero leerles, que estaba buscando, porque cuando lo escuchaba a Néstor, me vino... Cuando nosotros empezamos a escribir el libro, fuimos primero a Washington y a New York y a Silicon Valley a ver si realmente lo que nosotros pensamos, que los emprendedores argentinos se destacaban en Latinoamérica, si era una fantasía nuestra o si era realidad. Y Susana García Robles, que es la que lidera los programas de capital de riesgo y capital emprendedor desde hace años en el BID, nos dijo que, a ver, ¿dónde está la cita? Bueno, no la voy a decir de memoria porque ahora no la encuentro, como corresponde, pero ella nos dijo ocurrir, no te preocupes. El entorno era tan hostil que los convirtió en emprendedores de primera. Además estaba la educación y la tradición científica. Y Globant es un gran ejemplo porque son todos educados en las universidades públicas, ¿no? Y no son de Buenos Aires, entonces encontramos de todo tipo. Linda Rottenberg, que hoy Endeavor, el startup se hizo en Argentina, pero Endeavor está hoy en 30 países, 5 continentes. Bueno, ella me dijo, los emprendedores de Argentina son el caso de éxito que siempre usamos para inspirar al resto del mundo, todavía 20 años después, porque son los primeros en todo. Son los primeros en que salieron a cotizar en Wall Street. Tanto Globant como Mercado Libre, como después Despegar.com. Ahora hay otra empresa argentina, Bioceres, de biotecnología. Va a ser la primera empresa de biotecnología latinoamericana que va a salir a cotizar en Wall Street. Y Andy Zhao, que es un director del banco de Silicon Valley y que ha invertido en Google, pero también en Globant, dice... Los emprendedores argentinos son los mejores de Latinoamérica por esa tormenta perfecta entre un entorno tan adverso y una buena educación. Tiene como una audacia y una creatividad que no se ve y tiene una mentalidad muy universal como no se ve en la región. Entonces, este mensaje es para decir, bueno, los entornos nunca son ideales, pero los problemas son como datos de la realidad que hay que ver cómo uno lo sortea y no este hábito tan argentino de hacer del problema nuestro tema de conversación único, si no es la recesión, es la inflación, si no es el Fondo Monetario, sino siempre estamos encontrando excusas o no tenemos como una visión negativa y el optimismo es realmente importantísimo para salir adelante. Hay más de 50 preguntas que me han ido llegando, con lo cual les voy a pedir, bueno,
que vayan respondiendo. Esta tiene que ver con una que va para Martu y para mí. Concretamente dicen, ayer se vendió Blue Smart. Blue Smart, para quienes no lo conocen, es una empresa de valijas inteligentes. Dice, ¿qué pasó? Con las pymes se quedaron sin plata, solo juntaron 5 millones y después ya todo cambió. En realidad no fue así. Digo, ayer justamente tuve la posibilidad de entrevistarlo a Tomás Pierucci, que es el fundador. Lo que ocurrió ahí es algo que le pasa y mucho a pymes argentinas, que es esto que te cambia de golpe las reglas de juego, y no por la Argentina, digamos, pymes globales. ¿Qué pasó? La Federación Internacional de Aviación a nivel Estados Unidos dijo que a partir de ahora las valijas inteligentes no podían subir a los aviones, y el modelo de negocios que estaba fundamentado en eso, de un día para el otro, migró, cambió. Fue American Airlines la primera en prohibirlo, y a partir de ahí una lucha en Twitter que lo que terminó ocurriendo no es que se quedó sin fondos, sino se quedó sin negocio. Claro, y Martu, pasa esto, ¿no? Cambia también la regla global y cambia el paradigma. Cambia la regla global. A mí lo que me llevó a pensar este caso fue en la propuesta uniproducto, ¿no? Qué riesgo también de tener un solo producto más que una idea para vender. Entonces, yo pensaba, cuando explotó el Note 7 de ese famoso, quizás no habría que haber prendido luces y ponerse Blue Smart en un nuevo camino, en pensar cómo diversificarse, cómo podría haberse hecho desde otro lado ese uniproducto. Bueno, yo también tuve la posibilidad de hablar con Tomás esta semana y hay un mea culpa desde ahí. Entonces, quizás para pensar la previsión, qué tan importante es mirar los signos de lo que viene, pero también estar preparados para lo impensado, que es que un día se levantaron desde Estados Unidos y dijeron no más baterías. Quizás un plan B más fuerte ahí hubiese sido falta. 80% es el número de fracasos cuando uno mira proyectos de innovación, digo, porque así como contamos historias para inspirar, historias que buscamos que contagien, también a veces está bueno bajarlos, ¿no?, a la realidad de por qué no todos tienen éxito. Acá, Néstor, una pregunta para vos que está vinculada con la experiencia del día a día. Te dicen, bueno, en este contexto de apagar incendios constantemente, que es hacer negocios, ¿cómo salen de esa trampa, la trampa de lo operativo versus lo estratégico? Bueno, contesto como cuando éramos bastante más chicos, digamos, ¿no? Porque ahora ahora somos 7.000 personas en todo el mundo, casi 3.000 en Argentina. Pero cuando éramos bastante más chicos, cuando éramos una pyme, sí estábamos apagando incendios, pero aprendimos muy rápido a una cosa que, bueno, que todo el mundo lo dice, que es delegar. Y es así. Digamos, o sea, si yo se puede, digo, tenés muchos acá dueños de empresas que dicen, sí se puede. Tal no lo hace como... Sí, se puede. La verdad que sí. A ver, nosotros lo hicimos en su momento. Por supuesto que no lo puedes hacer con cualquiera. Por supuesto que incluso con los que vos tengas muy cuidado, que te parece que va a funcionar bien, en muchos casos fracasa. Pero bueno, pero la realidad es que, por ejemplo, cuando empezamos... uno de los socios era el que llevaba la parte de finanzas, obviamente. Otro hacía operaciones, otro de tecnología y otro ventas. Listo, éramos 4, uno para cada uno. Listo, era fácil. El tema fue que a lo largo del tiempo, el que se dedicaba a finanzas dijo, yo ya esto se me escapa. Por un lado no puedo dormir bien con el tema de los pagos, busquemos a alguien. Hay cosas que me doy cuenta que no me alcanza. Listo, salimos a buscar un CFO. Encontramos a Alejandro, que nos acompaña, eso fue en el 2004, fin de 2004. Alejandro entró tipo 2008. En esos 4 años, la verdad que lo delegamos y pasamos a tener, yo creo que pasaron 3 CFO en esos 4 años. Con todos estuvimos bien, con algunos nos fue mejor que con otros, pero la verdad que es un riesgo que hay que tomar. Porque si no lo hubiéramos hecho, si le hubiéramos dicho que lo siguiera haciendo él, que era uno de los socios, que era lo que le correspondía, entre comillas, por el rol que teníamos asignado, hubiera sido mucho peor. Y sin embargo, tuvimos, prácticamente, lo estoy simplificando mucho, pero recién en el 4º CFO encontramos a alguien que de hecho nos acompañó hasta ahora. Alejandro hace casi 10 años que está en la, creo que este año cumple 10 años, que está en la compañía. Y así siempre... fuimos, para poder dejar de lado la coyuntura, tenés que
ser capaz de delegar. Y otro tema importante que también se repite siempre es el foco. Siempre hay que tener el foco en lo que uno quiere hacer a largo plazo, pero tiene que ser lo suficientemente hábil como para tocar muy enfocadamente la coyuntura muy poco y después seguir pensando en el largo plazo. Sí, A lo largo del tiempo... ¿Puedo interrumpirte? Sí. Interrumpa, María Eugenia, por favor. Porque me acuerdo que Martín Migoya, el otro socio, nos contó a Silvia y a mí, o no sé quién fue, o tal vez uno de ustedes, que cuando les estaba yendo muy bien, porque inicialmente con la gran devaluación argentina, vender servicios de tecnología para el exterior era un buen negocio por precio, ¿no? Sí. Pero que cuando todavía el dólar estaba no sé si caro, un día Martín dijo, esto no va a durar toda la vida, nosotros tenemos que competir por calidad. Y lo dijo antes de que ya la inflación empezara Cuando a comerse. no quedaba otra, digamos, mucho antes. Cosa que tal vez no es habitual, ¿no? Que cuando les iba bien se dieron cuenta, esto de vender porque somos baratos y entonces somos competitivos porque somos baratos, no es el modelo de la empresa líder en el largo plazo. Y en ese momento decidieron ser vanguardia en innovación, ¿no? No, en realidad nunca nos posicionamos por precio. Por supuesto que siempre ayuda, porque siempre Argentina fue más caro, nuestra industria es más caro que India, por ejemplo, y que muchos otros países. Pero tiene una mucha mejor relación calidad. Siempre nos posicionamos en varias cosas. Reconocimos desde muy temprano, dicho esto, al principio de empezar la empresa, nos ayudó el tema de la diferencia cambiaria y de que el dólar estaba atrasado, digamos, por supuesto, ¿no? Néstor, ¿cuánto exportan? ¿Qué porcentaje exportan hoy? Hoy debemos estar exportando desde Argentina no te quiero decir, pero el 95% seguramente. A lo largo del tiempo, digamos, algo vas haciendo internamente, pero el 95% es exportación. Un dato que no cuenta es que la contestadora de ellos hablaba en inglés cuando ni siquiera tenían un empleado. Digo, eso fue... pusieron daba la bienvenida desde a Globant. Desde el día uno, todo en inglés en la compañía. Por eso a veces me traban todas las palabras con inglés. Eso es algo que Martín, cada vez que lo entrevisto, siempre me dice, desde el día 1 pensamos eso en globales. Se pensaron grandes desde el día 1 y cuando hablas con los 4 unicornios argentinos, los 4 se pensaron grandes y globales desde el día 1. Es algo que se repite en los 4. Hay muchas preguntas que tienen que ver con pymes y marca empleadora, que es un costado que no tocamos. Esto de cuando estás en una escala donde el millennial te dice yo quiero cambiar más rápido de trabajo porque este propósito no lo veo tan cercano. ¿Cómo se hace, María Eugenia, cómo se hace Martu para ser atractivo para la nueva generación teniendo un volumen de negocio que por ahí no es el aspiracional? A mí me parece que lo que dijo Martina del propósito, ¿no? Me parece que cuando una empresa tiene un sentido, que no es solamente, me acuerdo en los 90 era el famoso tema de que el único objetivo, la misión de una empresa era ganar dinero para los accionistas. Y es tan poco eso, ¿no? Si es simplemente una cosa financiera, dedicar tu vida solo a eso, me parece que no tiene mucho sentido, y menos para los empleados que no son los que se llevan la plata. Entonces me parece que tenga una misión que le dé sentido a tu vida, creo que es fundamental. Y eso es lo que buscan los millennials. Sentido y qué tan alineado está a tus valores. Ayer hablaba con Martín Castelli, el fundador de Isadora y Todo Moda, junto con su padre, es como una segunda generación, pero primera, porque están juntos, y ellos están certificando, ¿no? Como empresa tipo B. Está también medio de moda hablar de la sustentabilidad, del triple impacto, pero al mismo tiempo no sé si va a haber posibilidad de ser compañía sin perseguir estos valores en los próximos 20 años. Y ellos decían, nosotros queremos ser el proveedor número 1 de accesorios del mundo, cuidando el medio ambiente. Y quizás ya no es algo para algunas industrias, sino que es para todas. ¿Qué le estoy ofreciendo? Y eso, cuando hablamos de marca empleadora, los jóvenes buscan esto. ¿Qué me tenés vos para ofrecer? Y nosotros como compañías, ¿cuál es nuestro diferencial? Conozco un montón de ejecutivos que se han ido de grandes empresas o de las que tienen sede acá a pymes de acá. Porque en la pyme encuentran el propósito, saben para qué están trabajando, saben lo que están haciendo. Ya hice experiencia en Verizon, no sé qué, y vienen acá y se van a una desarrolladora de software pequeña, porque ahí hay una metodología ágil, porque ahí hay un cuidado, porque hay un nombre y un apellido de las personas, porque hay una búsqueda de no solo un fin, sino también de un journey o de un proceso.
Después, perdón, lo que vos decías de mostrarle ser tan transparente con tus finanzas con los empleados, ¿no? Algo bastante osado, pero... Es muy poco común en el mercado local, ¿eh? Sí, como periodistas, cuando uno pide la facturación o las ganancias, ya no te la quieren dar. Imagínate abrirlo... Era algo interno y por supuesto que no lo hacíamos al público y con todo el cuidado siempre se les dijo a la gente de que era algo que tenían que manejar internamente y por suerte siempre fue así. Que yo sepa, nunca hubo nada que se pasó para ningún lado. Pero me parece que el tema de la transparencia y la ética, que tu empleador esté alineado, que lo que dice en estos eventos sea lo que pasa dentro de la compañía, me parece fundamental. Me acuerdo hace unos años, después de la crisis del 2001, habrá sido el 2002, ACDE, la Asociación Cristiana de Empresas, hizo una encuesta preguntándole no se animaron en todos sus socios, sino en los jóvenes, si alguna vez habían tenido que aceptar órdenes reñidas con la ética. Y el 85% dijo que sí, ¿no? Entonces me parece que trabajar en lugares éticos, eso fue un objetivo de Endeavor. Con coherencia, sí. Lugares con coherencia. La transparencia, si vos querés atraer los mejores profesionales, ser ético y transparente es fundamental. Si vos querés buscar financiamiento, capital, y bueno, si sos transparente es mucho más fácil. Entonces creo que ese es un valor que a veces en IDEA hace unos años dijeron, no, bueno, siempre tenés que pagar y el peaje, el 90% de los empresarios decían que es un peaje que hay que pagar, pero realmente cuando uno se propone no entrar en eso te permite llegar mucho más lejos y además que motiva a los que trabajan con vos, ¿no? Incidentalmente no fue la única razón, pero digamos también es otra razón por la cual nunca nos interesó demasiado hacer negocio en Argentina. No queríamos pasar por la experiencia de tener que decir que no por pagar un peaje, cosa que nunca hicimos y no hacemos, digamos. Y eso es algo que también dijimos, ¿para qué nos vamos a complicar? Vendamos afuera desde el día 1 y ya está, digamos. Néstor, hay preguntas, vos sabés que los fracasos venden más que los éxitos, los divorcios venden más que los casamientos, y acá picó, porque varios preguntan, ¿cuál fue el mayor fracaso de una empresa exitosa como Globant? Yo recuerdo de uno que una de las cosas que hicimos para diferenciarnos, cuando comenzamos nos apalancamos mucho con Internet, que recién en ese momento, ahora por supuesto que no existía ni WhatsApp, ni Hangout, ni todo este tipo de conversaciones, de esta posibilidad de poder conectarse con los clientes, pero era muy importante que los clientes en todo momento tuvieran acceso a nosotros. Armamos toda una red que en ese momento estaba empezando de VoIP, de voz sobre IP, digamos, de una telefonía sobre Internet, cosa de no gastar, en ese momento las llamadas internacionales costaban fortuna. Bueno, siguen costando, lo que pasa es que hoy hablamos todo por WhatsApp, digamos, por audio de WhatsApp y ya está. Pero armamos toda una red que la usábamos muy bien con el know-how nuestro, con toda tecnología open source, esencialmente, para el que lo conoce, sin pagar licencia. Digamos, para los que somos medio nerds y para los que trabajamos en este tipo de empresa, vos instalabas un servidor y demás y no tenías que pagar una licencia a Avaya, por ejemplo, para poder usarlo, o a Cisco. Nos funcionó muy bien, la verdad que comprábamos un número telefónico en Estados Unidos, entonces el cliente hacía una llamada local o en Inglaterra y después se ruteaba por internet a Argentina. Con lo cual era muy barato, porque todas las llamadas nos costaban local, que en el mundo es extremadamente barato. Nos funcionó tan bien que dijimos, bueno, empecemos una compañía relacionada con voz sobre IP. Y empecemos a vender lo que nosotros conocemos, lo que aprendimos de voz sobre IP. Y nos fue pésimo. O sea, armamos una empresa digamos, con una, no voy a decir con quién, porque no tiene sentido, digamos, si bien no nos arrepentimos de hacerlo, pero para no subirlo, digamos, al fracaso, pero con una compañía argentina, armamos una compañía 50-50, que era 50% Globant, 50% de la otra empresa, y duró un año y medio y se fundió. Esencialmente porque no podíamos vender, porque había mucha competencia, porque si bien el producto funcionaba, era, bueno, 1.200 razones que, de nuevo, probablemente fue por un tema de foco, porque nosotros sabíamos hacer servicios profesionales, esencialmente, sabemos cómo hacer para que el cliente esté contento con nuestros servicios, somos buenos estando presentes, siendo
la primera tarjeta en la billetera del cliente que nos vea y que le podamos resolver los problemas que tenga, pero no somos tan buenos, y para cuatro personas que armaron la compañía, que somos todos ingenieros, digamos, en electrónica, mecánica y sistema, no nos cierra la idea de desarrollar algo, gastar 10 para desarrollar algo y después 50 para posicionarlo en el mercado y venderlo, que es el típico, digamos, o como se solía hacer los productos, ahora es distinto. Y bueno, la verdad que eso fue totalmente un fracaso. Martu, varias preguntas vinculadas con la fábrica del tiempo. ¿Cuál es la fórmula, te preguntan, más eficiente para evitar esta trampa de la reunionitis? Bueno, ser sinceros con uno mismo y no rodearse de condescendientes. Voy a empezar por ahí. Muchas veces llenamos las reuniones de personas que dicen lo que queremos escuchar. Que te repite la última frase. Y te dice todo viva y te felicita y qué capo que sos con lo que estás contando. Y es muy tentador, pero veo muchas reuniones en las que vos estás viendo que decís esto no va para ningún lado, nadie se lo va a decir. Y las personas suelen poner en las reuniones a los que piensan igual y a los que hablan fuerte y no se les da voz quizás a las ideas menores. Reuniones por tener reuniones. Hay una frase que un día me la voy a tatuar que es: si puede ser un mail, no es una reunión. Si puede ser un mail, no es una reunión. Y si puede ser un mensaje de WhatsApp, es eso, no es una reunión. Sin embargo, hay un montón de reuniones que sí son importantes, son las que generan relación, son las que a mí me gusta tener con las empresas porque nos conocemos. Y eso también es importante que lo sepan. Cuando yo genero relación con una compañía, la vuelvo a llamar, porque se transforma en referente de su industria, no solo en que está vendiendo un sombrero. No la llamo por el sombrero que vende, la llamo porque encontré una persona empática y pude generar relación. Entonces, reunionitis, para no caer en la reunionitis, dice Mark Zuckerberg, que no tuvo muy buenos meses, pero bueno, que él prepara sus reuniones así. Sus gerentes tienen que saber si van a discutir un tema o a tomar una decisión. Trabajan mucho para llegar a las reuniones, no como muchos de nosotros que nos enteramos de qué se trata la reunión cuando pasamos por la fotocopiadora y agarramos la minuta de reunión, sino que trabajan mucho, también Elon Musk es así muy bueno para las reuniones, y les dice, ¿para qué estamos acá? Otra que me gusta mucho es de Jeff Bezos, que es la regla de las 2 pizzas, que dice que en una reunión solo puede haber la cantidad necesaria de personas que se puedan comer 2 pizzas. Si hay más, sobra gente. ¿Cuántas veces llenamos la sala para pavonear y mostrar al equipo de marketing gigante o para mostrar lo que vamos a hacer en cambio de que estén las personas necesarias? Hagan el ejercicio de ver cuánto cuesta la hora de cada uno de los que están en la reunión, van a ver que no lo llevan más. Cuando vean la plata que están perdiendo con toda la gente que está ahí sentada, no meten más 20 personas en una reunión. Entonces, que haya, José, las personas necesarias para que esa reunión se lleve a cabo, alguien que pueda tener un timer y decir esta reunión, que pueda ser el dueño de la reunión, los teléfonos afuera, foco durante 20 minutos y también un seguimiento para que esa reunión valga la pena y no sea recordada como otra reunión más en la que perdí 2 horas. Hace un rato decíamos 9 de cada 10 personas que se van de una empresa es por su jefe. Ustedes saben que en la liga del top 3 aparecen las reunionitis, la burocracia interna y la cantidad de encuentros sin sentido que a veces se generan. José, una más, el radio pasillo, y cuando no hay mensajes claros es algo que quita mucha energía y tiñe el ambiente para abajo. Cuando no hay transparencia, cuando no se sabe de qué se está hablando, me pasa cada vez que piso una compañía, hay gente hablando mal de la compañía en los pasillos, pero todas las veces. No importa si es grande, chica, pyme, hay gente hablando mal de lo mal que la ¿cómo pasa lo cambiás? donde está. Bueno, desde la cultura corporativa, estimo que desde ahí, ¿no? Con charlas, con reuniones, con... Transparentando qué se espera de vos, desde ahí. No digo que sea simple. Nosotros, mirá, con el tema de cultura, nosotros empezamos hace 10 años, justamente, a hacer viajes a las leñas. Nos tomamos un colectivo, al principio éramos poquitos, por supuesto, ¿no? La empresa paga el colectivo y subvenciona el hotel. ¿Arrancaron cuántos al viajecito a las el leñas? viaje no llegábamos a un colectivo de 50 personas. Me acuerdo porque el colectivo vendió 2 asientos para, digamos, para otras personas que no eran para el público. Eran, 45. El último viaje, que fue el año pasado, lo hacemos en temporada baja de las leñas, ¿sí? Porque, digamos, obviamente por un tema de costos también. El año pasado fuimos 6 colectivos completos. Hubo gente que se vino de Colombia pagándose el avión desde Colombia hasta Buenos Aires para poder ir al viaje de las leñas.
El viaje de las leñas, por supuesto, ya a esta altura, ya van 2 años que cerramos el hotel. O sea, el hotel es todo para nosotros, digamos. Ya nos reconocen, nos divertimos de una manera, o sea, todo muy sano, todo muy bien, pero es algo que es fuertísimo para la cultura. Y eso es una forma, de paliar todo esto. Eso te habla de marca empleadora, eso te habla de darle, no sé si un propósito, digamos, pero sí es algo más para la gente de pertenencia, digamos, para nuestros Glovers, como nosotros decimos. María Eugenia, hay una consulta que seguramente tenés la respuesta porque sé y me consta que la investigaste mucho, que es, dicen en la Argentina hay mucha investigación, ¿no? Universitaria, tenés el INTI, tenés CONICET, pero falla esa vinculación, el nexo entre todo ese mundo de la investigación y las empresas. ¿Cómo crees que puede resolverse? Bueno, primero hay que decir que la Argentina invierte poquísimo en investigación y desarrollo, el 0,6% del PBI. Brasil invierte el doble, Israel 4,5%, o sea que la Argentina está súper lejos y además gran parte de esa inversión es del sector público, el 80%. El sector privado argentino invierte poquísimo en investigación y desarrollo. Ese es un déficit. Y tradicionalmente ha habido una gran desconfianza entre los científicos y los empresarios, ¿no? Se han mirado con recelo, esos científicos no sirven para nada y el Estado no sé cuánto, y lo mismo los otros quieren hacer solo negocios. Por suerte, yo diría que en los últimos años se ha estado cruzando eso que llama el Valle de la Muerte, cómo llevar los productos del laboratorio al mercado, y el ejemplo de Bioceres, esta aceleradora de biotecnología que hay en Rosario, es un ejemplo lindísimo. En el año 2000, el país ya estaba en una situación difícil. Algunos de los emprendedores agroindustriales como Truco, Grobocopatel, empezaron a visitar los laboratorios del CONICET y la Universidad del Litoral y otros lugares, y para ver qué estaban investigando los científicos y ayudarlos, porque el científico no tiene idea cómo patentar, llevar al mercado, y ese es también uno de los problemas y de los prejuicios que ha tenido el Estado también, ¿no? Y así crearon Bioceres, eran, no sé, unos pocos socios que invirtieron $600 cada uno, ahora son 300 y pico, y como les dije, van a salir a cotizar en Wall Street. Creen que el piso va a ser unos $600 millones que va a valer la empresa, ¿no? Y una de las estrellas de los productos que han desarrollado es que el invento es de una investigadora de la Universidad del Litoral, Raquel Chan, hablando de diversidad, que desarrolló una semilla de soja resistente a la sequía. Ya Estados Unidos la aprobó, la autoridad sanitaria. China lo está por hacer, entonces va a ser un producto para vender en el mundo. Y bueno, eso muestra lo bueno que es cuando se decide trabajar juntos. Y después el caso más maravilloso es el del INVAP en Bariloche, y cómo el Instituto Balseiro, que es una universidad estatal de excelencia en ciencia, que después uno de sus alumnos, Conrado Barato, que lo deberían invitar porque es un gran emprendedor, fue el creador de INVAP en los años 70, y también ha habido este prejuicio desde el sector privado que hace el INVAP, ¿no? Y la verdad que Bariloche es un reservorio de ciencia y tecnología de alta complejidad para el mundo fenomenal, y los argentinos tenemos que empezar a valorar eso, porque Baroto, este hombre que creó el INVAP y ahora es el director de la agencia desde hace 20 años, de la Agencia Aeroespacial Argentina, y es un hombre de 70 y pico de años, un italiano que llegó a la Argentina a los 10, que estudió, a la Argentina me dio toda la educación, estudió en el Balseiro con José Balseiro, y él dice la materia prima más importante de la Argentina, esto lo dice desde los años 70 cuando hizo el postdoctorado en Stanford, la materia prima principal de la Argentina es su materia gris. Y creo que hasta que no nos entendamos, por suerte el campo argentino ya lo sabe, ya pone mucha tecnología y mucha ciencia en la agroindustria, pero hasta que los argentinos no entendamos que la principal materia prima que tenemos es el conocimiento, nuestra materia gris, no vamos a dar el salto de competitividad y de calidad que tenemos que hacer como empresarios y como nación.
Nos quedan los últimos 10 minutos, pero como les decía, preguntas hay muchas. ¿Cómo se hace, Néstor, para no caer en la trampa de las víctimas del éxito? Esta idea de yo ya logré cotizar, ya logré abrir, ya logré una capitalización y pierdo esa cultura de startup. Y poniéndose una meta más grande adelante para poder seguirla. ¿Lo plantean seguido? Sí, sí, nos lo planteamos seguido. Nosotros tenemos, María Eugenia lo dijo, un poco el desafío siempre fue ser, no el desafío, nuestro objetivo es ser la empresa de tecnología más grande del mundo, o sea, más conocida del mundo, la mejor del mundo. Y para eso, claramente, tenemos que empezar desde Argentina y poder ser global. Hoy Globan es global, tiene oficinas en India, pero siempre hay nuevos desafíos de entrar, por ejemplo, en otros mercados, tener centro de desarrollo en otros lugares. Hay muchas cosas que como empresa pública uno no lo puede decir, por supuesto, porque lo tiene absolutamente prohibido, pero sí, siempre estamos mirando un poco más allá. Incluso en diversificar lo que hacemos. Últimamente, lo digo súper rápido, una de las cosas que pensamos siempre engloban, como toda empresa de servicios profesionales, digamos, vos tenés atado la facturación a la cantidad de gente. Con lo cual, esa es la belleza del producto, digamos. Uno hace un producto y después lo vende, ya está, y lo vende infinidad de veces. Más allá de que por ahí lo tiene que mejorar, y sobre todo el software y haciéndole cosas y qué sé yo, y nuevos features y demás, pero esa es la belleza que tiene un producto. En Globan, uno de los desafíos que nos propusimos es, no vamos a ser nunca una empresa de productos, siempre vamos a seguir con el tema del cliente, de ser capaz de resolver de darle una solución para un problema, pero entendemos que tenemos que diversificarnos también en lo que vendemos. Fue un desafío grande y tenemos una serie de productos que están apalancados en cosas que hacíamos internamente, productos internos que los fuimos desarrollando y haciendo, y hoy los vendemos no al estilo de caja, sino más como software as a service, digamos, como una plataforma en donde los clientes, los que los usen, lo pueden utilizar. Eso es un desafío que, digamos, que la verdad, cuando fuimos a público, eso era cero en Globan. Y a lo largo del tiempo tenemos métricas para poder ir incrementando eso. ¿Va a llegar al 100% de la venta? No, pero digamos de acá que llegue al, suponte, el 10, falta un montón y es un desafío que estamos construyendo. Hay un producto que es de Globant, así que te lo voy a vender yo porque me parece espectacular, que se llama StarMeUp, que cuando a veces uno piensa Globant decís, bueno, sí, software para, no sé, gestión. Bueno, ellos tienen un producto que tiene que ver con generar mayor empatía, un producto en el cual vos podés decirle a tu empleado, palmadita en la espalda, me gusta lo que haces. Es un producto en el cual uno puede poner determinadas estrellas o valorar y dar un feedback efectivo y rápido. No todos los productos de software tienen que ver quizás, no sé, con el desarrollo de la finanza, sino con... La belleza que tiene es que en realidad es así como dice Martina, pero lo puede hacer cualquiera con cualquiera. En realidad es que cualquier persona dentro de la empresa le da un reconocimiento a cualquier otra persona dentro de la compañía. Y nosotros eso lo que nos permite, y así lo vendemos, digamos, es detectar los líderes dentro de la organización que no son los que están en el organigrama, sino que son los líderes reales, quiénes son los que se relacionan con la gente, dónde realmente está la gente que uno tiene que coachar, que tiene que detectar. De otra forma es prácticamente imposible de encontrarlo. A quién tenés que retener. Sirve para todo ese tipo de cosas con una interfaz, digamos, bueno, es todo móvil, es una cosa que en realidad nació de algo que hacíamos internamente y nos pareció tan bueno realmente que lo estamos vendiendo y se está vendiendo mucho, sobre todo en banca y en un montón de lugares, digamos, pero sirve para detectar los líderes dentro de la organización que de otra manera uno no los puede ver. Para ir cerrando, les pido respuestas en una oración. Una oración, un tuit, puede ser un poquito más largo, pero que está vinculado con mitos y verdades respecto de la innovación. Primera pregunta abierta para una oración de respuesta es, ¿hay que tener un equipo dedicado exclusivamente a la innovación? No, pero la innovación debe ser cross, debe estar en todo. No puede haber un equipo de innovación. Eso es enemigo de la innovación. ¿Hay un porcentaje de facturación, por ejemplo, una media que tengan que tener en cuenta las pymes para invertir en innovación? Creo que no, pero creo que hay que empezar. Es como el otro. Si vamos a esperar a que no haya gotera, no empezamos nunca. Hay que empezarlo. Y un secreto de las 40 empresas que entrevistamos para el libro es que
ellos reinvierten sus ganancias casi la totalidad o la totalidad todos los años. No son empresas donde, bueno, me va bien, me llevo la plata para vivir bien, no. Reinvierten las ganancias en la Argentina, en crisis, en bonanza, como sea, siempre se reinvierten las ganancias. Esta pregunta la hicieron con varios tonos, algunos más amigables, otros dicen, ¿hay que esperar que muera una generación para poder innovar? Tremendo, eso no es tremendo. No les pedimos tanto, sé que querían picante, pero no hacía falta tanto. ¿Hay que esperar eso? No, solo que se jubile. Bueno, los argentinos, los emprendedores argentinos despegaron antes que nadie en Latinoamérica con la nueva economía del conocimiento. Esto me han dicho algunos observadores internacionales. Porque por las crisis, porque como no había una dirigencia empresaria consolidada como hay en Chile o México o Brasil, ¿no? Los emprendedores pudieron despegar y apuntar lejos rápidamente. En cambio, allá tenían los padres, toda esta organización que les decían, uno contaba que el dueño de O Globo los llamó a sus hijos un día y les dijo, ¿qué es esto de Internet? Comprémoslo, ¿no? Era como estaba totalmente fuera de... Y eso atrasó a varios países a empezar. En la Argentina tenemos problemas que nos ayudan a los que queremos innovar. ¿La juventud es sinónimo de innovación? No, y creo que el sesgo para abajo tiene que terminar y tenemos que valorar cada vez más a los innovadores por arriba de los 40 y los 50 años, que tienen muchísimo para dar, un camino por recorrer, y ser joven de por sí no creo que quiera decir ser innovador. Me parece que en la diversidad es donde se ven los mejores equipos, y me quedé con la última que decía que hay que esperar que se muera una generación para innovar. De vuelta, ¿qué es innovar? No es meter tecnología, innovar es mirar los procesos de todos los días. Para eso no hay que esperar que se vaya ninguna generación. ¿La coyuntura atenta contra la innovación? Sí. La verdad que sí, pero es por un tema de foco, esencialmente, digamos. O sea, tenés que tener, de nuevo, tenés que estar convencido de que una parte de la compañía, lo más cross posible, tiene que estar mirando cómo puedo hacer las cosas mejor. Digamos. Eso ya para mí es innovación. La frase de un empleado que dice, esta ya la viví, ya vinieron con el cuentito de Internet, ya vinieron con el cuentito... ¿Es un empleado recuperable o es un empleado que hay que decirle gracias por todo? Y tal vez hay que recuperar a los jefes, ¿no? Que prometen cosas que no pasan o que no hay esa coherencia entre lo que se dice y lo que pasa, ¿no? Y el radio pasillo que hablaba Martina, creo que a veces refleja ese doble discurso. La última, breve definición de ustedes en una línea de qué es innovar. Es hacer las cosas distintas. Y yo creo que es animarse a ir por lo que uno sueña, conociendo lo que quiere hacer, pero aunque te digan que estás loca, que no va a funcionar, y también trabajar intergeneracionalmente y con distintas edades, y que también que esté equilibrado, que haya diversidad entre varones y mujeres y otras opciones de género. Me parece que eso ayuda a innovar. Martú. Innovar es mirar las cosas de todos los días con una mirada nueva, honesta, y perseverar. Innovar no es algo que es así. Innovar es perseverar. E innovar es preguntarse. La primera pregunta que se hizo Max Cavazzani, el creador de Preguntado, fue ¿se puede divertir al público de todo el mundo? ¿Se puede divertir? Y creó la aplicación más descargada del mundo. Otra pregunta que se hizo alguien que, contábamos recién, terminó fracasando en ese proyecto, pero ya está gestando uno nuevo, es ¿por qué no un GPS para las valijas? Y creó un emprendimiento que le fue mal, pero lo creó y dice, sigo convencido. ¿Hasta dónde puede volar un nanosatélite? Se preguntó Emiliano Kargeman, pero dijo que cueste 1000 veces menos de los que hay en promedio. Y creó una empresa que hoy es ejemplo en el mundo. ¿Qué pasa con los cordones de las zapatillas? ¿Por qué? O de los zapatos. ¿Por qué no los repreguntamos? Se dijo Gastón Fridleski con Marikel Weingarten, que es su mujer, y crearon Hikis, una empresa que hoy tiene accionistas globales y que juega en todo el mundo. Vos estás loco, sí, completamente loco, le dijeron con mucha visión en Stanford a Marcos Galperín cuando se le ocurrió crear Mercado Libre. Otros le dijeron, no, nunca vas a llegar a Wall Street. Y a 2 semanas de tocar la campana estaban allí los 4 socios, 1 de Tandil, 3 de Mar del Plata, celebrando que habían generado un unicornio. Velocidad, ser usuarios de lo que vendemos, ser coherentes, tener propósito, saber cuál es el espacio que vamos a llenar y también repensar, repreguntar, recrear
no hace falta que muera una generación. Para eso estamos más que vivos y para eso están vivas las empresas que ustedes lideran. Así que de eso se trata innovar y esa es la respuesta que esperábamos darles. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias María Eugenia, Martina, Néstor y José. Creo que fue interesante empezar a desarrollar nuevamente. Es un músculo que todos ustedes han desarrollado a lo largo de sus vidas y cada vez hay que seguir desarrollando más esta reflexión acerca de tener un punto de vista distinto y tal vez en el sentido correcto, que es innovar. Así que bueno, les quiero agradecer mucho y los quiero invitar a lo largo del año. Nosotros también estamos en conjunto desarrollando este músculo y vamos a hacer a lo largo del año talleres invitándolos a ustedes, uno o varios de Design Thinking para una metodología interesante para desarrollar o ver de qué se trata la empatía. Por otro lado, talleres de vinculación, a ver cómo sale traer tecnologías disponibles de INTI, CONICET o INTA, con miembros que a lo largo del año hemos visto que se están vinculando para ver cómo las podemos usar. Asimismo, talleres de transformación digital y competitividad, lo que yo quiera decir, y también talleres de construcción de capital para que todo esto suceda. Y enfatizo la palabra talleres porque es poner un poco de nuestro aprendizaje de lo que hacen todos ustedes, de lo que hacen los chairs junto con ustedes y ver si sirve de algo acelerar y catalizar esas experiencias. Así que muchísimas gracias por tomarse el tiempo de hoy y escuchar estas reflexiones que personalmente me parecieron muy inspiradoras. Y lo más importante, yo creo que el abuso de la innovación en nuestra era tiende a ser antipático en términos cuando uno lo piensa, que es una entelequia, no que es la construcción del presente. Así que muchísimas gracias.